estar. ¿Qué dices? 12 a 1. Muchas gracias. Esa era trabajaba de
Hola, buenas tardes. Bueno, vamos hoy a la última masterclass de la unidad 3. Esta masterclass está dedicada a los asistentes, a los chatbots, a los voice chats, depende de la herramienta que queramos implementar, ¿vale? Hemos estado viendo poco a poco durante toda la unidad que iban apareciendo. Esta es como la compilación de todas las herramientas y un poco que hemos de tener en cuenta a la hora de crearlas. Esta herramienta, si ya vimos en la unidad pasada que la IA agéntica, los agentes eran más complejos, pues aquí generar un chatbot, que es una cosa pues, más compleja todavía, lo es más. Veremos herramientas bastantes que podemos utilizar, todas de pago, más difíciles y menos difíciles de utilizar. Yo creo que para crear un chatbot, un asistente en una empresa, pues ya empiezas a necesitar un equipo de desarrollos al que contratar que te ayude a planificarlo, que te ayude a definirlo, que te ayude a implementarlo y que te ayude a mantenerlo como cualquier otra herramienta que tenemos eh, en nuestro negocio. ¿Vale? Voy a compartir, comparto la presentación. Como os digo, módulo 3, unidad 4. Hoy además acabamos el módulo 3. Todo aquel que no haya completado el recorrido obligatorio pues no continuará con el último módulo. El último módulo que empieza mañana y acaba dentro de 15 días. Dentro de 15 días, 23 de abril, acabamos el curso. Venga, vamos a por la unidad 4. ¿Qué objetivo tiene la unidad? Pues comprender el impacto estratégico de los asistentes virtuales en la atención al cliente. Además, ¿por qué se potencia tanto con la inteligencia artificial? Pues porque metiendo la inteligencia artificial puedes casi sustituir a tu call center. Aplicar principios de diseño conversacional centrado en el usuario en desarrollo de asistentes de inteligencia artificial generativa. Analizar los desafíos técnicos y las soluciones para la implementación de asistentes virtuales en entornos omnicanal. Importante esto del omnicanal, es decir, si nosotros tenemos un asistente, hemos de pensar que ha de estar en todos aquellos canales en los que tengamos presencia. Si tenemos presencia en WhatsApp, si tenemos presencia en redes sociales, si tenemos presencia en una aplicación web, si tenemos presencia en un sitio web, pues en principio en todos ellos deberíamos tener implementado este asistente. Y además que en todos los sitios se comporte de la misma manera. Evaluar herramientas, plataformas que permiten personalizar la experiencia del cliente mediante la inteligencia artificial y diseñar propuestas de mejora de flujos de conversación y estrategias de atención al cliente basados en la inteligencia artificial. Veámoslas. Venga, he dividido en 3 partes: beneficios estratégicos de los asistentes virtuales en atención al cliente, diseño conversacional y buenas prácticas en asistentes con inteligencia generativa, implementación técnica e integración omnicanal de ese asistente. Vamos a por ellas. Venga, el primer punto, los beneficios estratégicos. El análisis predictivo se entiende como una aplicación fundamental de la inteligencia artificial en entornos organizacionales. Se refiere a la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para anticipar tendencias, necesidades o comportamientos futuros basándose en datos masivos y complejos. Es decir, tenemos que llamamos análisis predictivo en la inteligencia artificial aquel desarrollo que se está haciendo, aquel desarrollo que en función de los datos de la empresa es capaz de predecir cómo se va a comportar. Y por eso esto mismo lo vamos a utilizar a que el asistente utilice la información de la empresa para que sepa dar soporte al cliente. Este tipo de análisis es clave para la toma de decisiones en tiempo real y la obtención de beneficios estratégicos. Claro, estamos basándonos en nuestra experiencia, en la experiencia que está en el dato de la empresa para sacar el beneficio, ¿no? Para que no nos resulte todo nuevo, sino que utilicemos la historia para que no se vuelva a repetir o para mejorar. Los asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial se han convertido en una herramienta clave para transformar la atención al cliente. Por esa reducción, veamos
Los motivos: mejora de la disponibilidad y reducción de costos. Los asistentes virtuales permiten brindar atención continua las 24/7 del día y los 7 días de la semana. Esta disponibilidad elimina las restricciones de horarios laborales y permite a las empresas atender a sus clientes en cualquier momento. Es un desarrollo informático que da soporte continuo. Ventajas: atención inmediata fuera del horario comercial, reducción de costes operativos al automatizar tareas repetitivas, menor necesidad de personal humano para tareas básicas, es decir, siempre, como buena práctica, que ya vimos en las otras unidades, siempre tiene que haber por detrás un agente humano. En el caso que no dé soporte el agente automático, tenemos por detrás al humano, pero en caso debería ser pues más reducido que si tuviésemos un call center gestionado por humanos. De ahí va esa reducción de costes, de ahí va esa también disponibilidad 24/7. Un ejemplo práctico sería un comercio electrónico puede responder automáticamente preguntas sobre devoluciones, seguimiento de pedidos o métodos de pago sin intervención humana. ¿Por qué puede responder sobre devoluciones el pedido y demás? ¿Por qué? Porque conoce o porque tiene acceso a los datos de la empresa, a esa IA que hemos estado hablando que se alimenta de los datos. Y herramientas que tenemos, herramientas que podemos utilizar para empezar a pensar en crear nuestro asistente. Pues Zendesk es una de ellas, Intercom, Dialogflow de Google, Hotspot Service, que también han ido saliendo el nombre, aquí está con más detalle y para lo que sirve. Cosas curiosas, bueno, todas son de pago, además los programas de pago continuamente van cambiando. Por ejemplo, aquí una cosa curiosa, no sé si lo he comentado alguna vez, que por ejemplo Google, el uso de su creador de asistentes virtuales es pago por uso. Eso es muy habitual también en la informática, que dependiendo del uso que le des, entres en un tramo u otro de facturación, ¿vale? Todo está más o menos estipulado de la misma manera. Y después la dificultad de implementación, ¿no? Que ya no son sencillos, ya son más complicados. Yo creo que en estas herramientas el cliente, que seríamos nosotros, ha de contratar a una empresa de desarrollos para que nos haga un asistente virtual automatizado, que además no solo hay que diseñarlo, sino hay que enseñarle en base a los datos. Venga, aquí os dejo documentación de cada uno de ellos. Estos son los precios de finales de año. Seguramente hayan cambiado o vayan a cambiar. Además, si estáis utilizando, por ejemplo, IAs agénticas o IAs generativas de manera de pago, también vais viendo que mes a mes cambian tanto los precios como también cambia el tiempo de uso que te dan, ¿vale? Porque llega, por ejemplo, yo que tengo Cloud de pago, la estás utilizando y a finales de mes te dice que ya has acabado el tiempo que tienes contratado y si quieres más, pues o te tienes que esperar o bien tienes que volver a pagar un poco más para darle el uso que le estabas dando, ¿vale? Todo esto, estas herramientas van cambiando su método de pago en función también de la demanda. Vale, y aquí os dejo un cuadro interesante también dependiendo de la necesidad que tengas, qué herramienta puedes escoger, el porqué y su alternativa. Por ejemplo, la primera línea, si quieres necesitar implementar rápidamente un helpdesk con bots, con chatbots, autoservicio y agentes humanos en un solo lugar, pues utiliza Zendesk. Es una plataforma ya madura, existía antes de la inteligencia artificial, tiene su centro de ayuda y el chat con bots inteligentes y respuestas sugeridas, priorizando automáticamente basada en la IA, ¿vale? Y si esta pues no te convence por precio, por dificultad o por lo que uno considere, porque no te acaba de gustar, pues puedes usar Freshdesk o cualquier otro. ¿Vale? Y así un poco estos cuadros. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué beneficio más conseguimos con la inteligencia artificial? Pues el incremento en la eficiencia operativa. Los asistentes virtuales pueden gestionar múltiples conversaciones simultáneamente, lo que mejora esa eficiencia operativa. Además, se pueden clasificar automáticamente las solicitudes y derivar aquellas más complejas al personal humano. Es decir, tenemos un call center automatizado
tan grande como sea necesario para nuestra empresa. Solo tienes que ir contratando planes más potentes a esas herramientas en donde tienes desarrollado tu plan de asistente virtual, y por detrás, como he dicho antes, como buena práctica, siempre que haya algún problema, pues que tengamos agentes humanos que puedan ayudar a nuestro cliente. ¿Vale? Pues ventajas: aumento de capacidad de atención sin necesidad de ampliar el equipo humano, reducción de tiempos de espera, porque tienen más canales abiertos, mejora en la asignación de los recursos humanos. Se pueden dedicar solo a aquellas cosas que son más críticas, no a las triviales, que esas ya las hace la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, Telefónica utiliza asistentes virtuales para filtrar consultas simples, permitiendo a los agentes humanos se enfoquen solo en problemas técnicos complejos. Y más herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, Freshdesk, LivePerson, y aquí detalladas ellas con algún vídeo en alguno de los casos. Por ejemplo, este ya en inglés. Estas herramientas es difícil encontrar tutoriales sencillos de cómo funcionan en castellano. Mejora la experiencia del cliente, siempre y cuando el asistente virtual esté bien hecho. Eso es un gran hándicap, que funcione correcto y que nos dé una buena experiencia. Yo recuerdo haber utilizado algún asistente virtual, por ejemplo en AliExpress, la página de ventas china, y era horroroso. Más que resolver, todavía te encrespaba más. Hay que tener cuidado con esto. Es una de las cosas a tener en cuenta, el retorno que nos va a dar el asistente virtual, si está bien hecho o no, pues dependerá también del éxito de él delante de nuestra clientela. La personalización de las respuestas y el uso del contexto histórico del cliente permiten ofrecer una atención más cercana y efectiva. Es decir, ¿cómo sabe esa historia del cliente? Pues porque se le alimenta con los datos de la empresa. Esto mejora la percepción del servicio y fortalece la relación con el cliente. Pues ventajas: respuestas adaptadas al cliente, mayor satisfacción y fidelización, y mejora de indicadores como el Net Promoter Score, que mide la lealtad del cliente con respecto a nuestra empresa. Es decir, si es un cliente que nos hace compras recurrentemente, es decir, eso es un buen cliente. ¿Vale? Y ejemplo práctico pues sería un cliente que recibe recomendaciones basadas en sus compras anteriores, se siente más valorado y tiene una mayor probabilidad de repetir la compra. Y herramientas que podemos utilizar pues para que incorporen también esta historia, pues está Salesforce Einstein. Salesforce es la herramienta conocidísima de CRM que también incorpora asistentes virtuales y inteligencia artificial, y los agentes virtuales de Microsoft, que se llaman Microsoft Dynamic Virtual Agent, ¿vale? Que también adapta al cliente dependiendo pues de su perfil. Y estos beneficios estratégicos posicionan a los sistemas virtuales como una solución integral para mejorar la atención al cliente, optimizar recursos y aumentar la competitividad de las organizaciones en entornos digitales. Están forzando mucho, están apretando mucho para que se incorporen los asistentes virtuales con inteligencia artificial en las empresas. Son una gran ventaja. Veamos el segundo punto: diseño conversacional y buenas prácticas en el asistente con inteligencia artificial generativa. Veámoslos. El diseño conversacional es el proceso de crear interacciones naturales y efectivas entre humanos y sistemas automatizados, como por ejemplo los asistentes virtuales. En el contexto de la inteligencia artificial generativa, este diseño se vuelve más sofisticado, permitiendo respuestas contextuales, empáticas y adaptadas al usuario. Nosotros contrataremos la herramienta que todo esto lo hace, pero para que lo haga bien, hemos de alimentarla con nuestros datos, como hemos visto, hemos de parametrizarla con lo que queremos hacer y hemos de implementarla y seguirla manteniendo. No es una cosa trivial. Principios del diseño centrados en el usuario. Un diseño centrado en el usuario busca la interacción sea intuitiva, clara y útil. Esto implica comprender el comportamiento, expectativas y el lenguaje del usuario objetivo, de nuestro cliente objetivo. Elementos claves: la claridad, evitar ambigüedades y usar un lenguaje directo; coherencia, mantener un estilo uniforme en todas las respuestas; empatía, adaptar el tono según el estado emocional del usuario; y accesibilidad, usar lenguaje inclusivo y comprensible. Sobre todo, pues eso, ¿qué busca esto? Pues que
la herramienta, la inteligencia artificial, el chatbox, el asistente, sepa entender y el usuario entienda lo que le dice el cliente. Un ejemplo práctico sería un asistente para estudiantes universitarios puede usar un tono informal y ofrecer explicaciones breves, mientras que un usuario de servicios financieros debe ser formal y preciso. Como buenas prácticas, diseñar flujos conversacionales con opciones claras, incluir mensajes de confirmación y retroalimentación para que el cliente se sienta seguro de que lo han entendido, evitar respuestas genéricas o demasiado técnicas. Las genéricas para que no se sienta que no le entienden y demasiado técnicas para que el cliente comprenda lo que se le está diciendo. ¿Vale? Y aquí herramientas también que nos pueden ayudar, pues VoiceFlow, BotMock o Tidio. ¿Vale? Esta sería la más sencilla de todas, ¿no? Y también está muy enfocada a pymes para hacer, pues, por ejemplo, eh, asistentes virtuales más sencillos, ¿no? También hay que tener en cuenta eso siempre a la hora de plantearse estas herramientas. Es como un proyecto informático. Intentas hacer fases de cosas más sencillas y poco a poco ir ampliándolo, no buscar una solución global a todos los problemas, si no es inalcanzable. ¿Vale? Y por ejemplo, VoiceFlow diseña y prueba flujos conversacionales desde el UX. BotMock prototipa conversaciones y simula interacciones antes de implementarlas. Y Tidio es una plataforma que permite personalizar el tono y el estilo del chatbox. ¿Vale? Y aquí un poco explicación con más detalle de cada una de ellas. En este caso todos los vídeos son en inglés y en algunos no los he encontrado. Este está traducido también. Entrenamiento con datos representativos para que el chatbot sepa de la historia de la empresa y responda con criterio. Veremos también en el próximo módulo la importancia del dato. Continuaremos viéndolo. Entrenamiento con datos representativos. El rendimiento de un asistente virtual depende de la calidad y diversidad de los datos con los que ha sido entrenado. Los datos deben reflejar el lenguaje real de los usuarios, incluyendo errores comunes, expresiones coloquiales y diferentes formas de formular preguntas. Aspectos importantes. Cobertura de escenarios. Incluir casos frecuentes y excepcionales. Variedad lingüística. Considerar sinónimos, modismos y errores ortográficos. Actualización constante. Incorporar nuevos datos según la evolución del servicio para que no se quede desactualizado. Si estamos creando nuevos proyectos, las ventas, el movimiento del producto con respecto al cliente está cambiando, tiene que estar actualizado para que dé una respuesta coherente cuando el cliente le pregunta. Actualización constante. Herramientas que siempre están evolucionando. Ejemplo práctico, entrenar un bot de atención médica con frases como me duele la cabeza, tengo fiebre y puedo tomar, mejora la capacidad de respuesta, claro, porque es el lenguaje coloquial. Y herramientas que podemos utilizar para este entrenamiento pues serían RSLA, ChatGPT API y SnipLNU. Aquí un poco también de cómo funcionan y para qué sirve cada una de ellas, con algún vídeo. Y el diseño conversacional de la IA generativa permite crear experiencias más humanas, fluidas y efectivas. Y al aplicar principios centrados en el usuario y a entrenar con datos representativos, se logra una interacción que no solo resuelve problemas, sino que también genera confianza y satisfacción al cliente. Y por último, ya lo hemos diseñado, ya sabemos cómo quieres que se comporte, las buenas prácticas y ahora implementación técnica e integración omnicanal, que aparezca allí donde estamos representados en la red. La implementación de asistentes virtuales con inteligencia artificial requiere una implementación técnica rigurosa y una estrategia de integración que garantice una experiencia fluida para el cliente. En esta sección se abordan los principales desafíos técnicos y las mejores prácticas para lograr una integración omnicanal efectiva. Ya os digo, estas herramientas no son ni sencillas de plantear ni sencillas de implementar y después tampoco de mantener. La creación de un asistente virtual implica conectar múltiples sistemas y plataformas. Los principales desafíos incluyen interoperabilidad entre sistemas,
integrar al asistente con sistemas como el CRM, ERP, base de datos y plataformas de mensajería. Todo aquello que tengamos en la empresa. Asegurar que los datos fluyan correctamente entre sistemas sin perder información. Latencia de las respuestas. Minimizar el tiempo de respuesta del asistente para evitar frustración del usuario. Esto es lo mismo que si tenemos una página web y la página web va lenta. Frustra el uso de cosas que van lento. No estamos aguantando ya, no tenemos paciencia. Optimizar el rendimiento del backend y la infraestructura de la red para que todo sea más fluido. Más desembolso económico. Seguridad y privacidad de datos, importante. Lo hemos estado viendo durante todo el curso. Cumplir con las normativas de protección de datos, implementar el cifrado de datos, autenticación segura y control de accesos para que no desaparezca o para que no se comparta información que no se debe compartir. Ejemplo práctico, una empresa que conecta su bot al WhatsApp con Salesforce, el CRM, debe garantizar que los datos del cliente se transfieran de forma segura y que las respuestas sean rápidas y precisas. ¿Y qué herramientas podemos utilizar? Por ejemplo, Twilio, plataforma que integra bots en canales como WhatsApp, SMS y voz. Zapier, que lo vimos el otro día, Agéntico, automatiza flujos entre aplicaciones sin necesidad de programación. Y Microsoft Power Automate, la IA agéntica de Microsoft, conecta servicios como Dynamics, Teams y Outlook. Integración omnicanal. La integración omnicanal permite que el cliente interactúe con las empresas a través de múltiples canales. Web, móvil, redes sociales y mensajería, sin perder el contexto de la conversación. Principios clave que se deben de mantener. Continuidad. El cliente puede iniciar una conversación en un canal y continuar en otro sin repetir información. Por ejemplo, estás en el metro, coges el móvil y empiezas a chatear con la empresa. Llegas a tu puesto de trabajo, conectas el ordenador y continúas. En vez de con el móvil, continúas con el sobremesa. Pues estás conectado al sitio web, has dejado la aplicación y tendrías que continuar sin tener que volver a empezar ni a darle todos los datos. Sincronización. Todos los canales deben compartir el mismo historial y datos del cliente para que las respuestas sean coherentes. Y personalización. Adaptar el contenido y el tono según el canal y el perfil del usuario. Un ejemplo sería: un cliente inicia una consulta en el chat web, continúa en el WhatsApp y finaliza con una llamada telefónica, todo sin perder el hilo de la conversación, sin tener que identificarse, sin tener que ir repitiendo continuamente lo que quieres, como habitualmente pasa con estos asistentes que no están bien hechos. Una implementación técnica sólida y una estrategia omnicanal bien definida permiten que los asistentes virtuales no solo funcionen correctamente, sino que ofrezcan una experiencia coherente, segura y personalizada en todos los puntos de contacto con el cliente. Y aquí un vídeo sobre las nuevas herramientas que hay. Y por último, la infografía resumen de esta unidad. Pues con esto acabamos la última unidad y mañana empezamos el módulo 4 y último del curso. Hasta luego.